SCP-178. Es una gafa estereoscópica blanca con un marco rectangular de cartón blanco y lentes de plástico transparente azul y rojo. El artículo no exhibe propiedades físicas inusuales, aparte de una ligera decoloración del cartón, consonancia del tiempo. Cuando se usa, el observador comienza a percibir unas entidades bípedas alrededor de su entorno. SCP-178 se podía encontrar dentro de su cámara de contención, sobre un podio de madera. Al equiparlo, el jugador comenzaría a percibir instancias de SCP-178-1 alrededor de la instalación. Quitar SCP-178 hará que las instancias desaparezcan, sin embargo, si el jugador ha agitado las instancias, continuará atacando al jugador durante un corto periodo de tiempo antes de detener su ataque. SCP-178 fue originalmente parte del mod de terceros de Box of Horrors para el juego creado por el usuario del foro Juanjo. Se agregó al juego en la versión 1.1 antes de eliminarse en la versión 1.3.10. Mensajes de postmuerte. Asesinado por SCP-178-1. Un sujeto de clase D que llevaba SCP-178 fue encontrado muerto en Eliminado. Se presume que fue asesinado por los efectos de SCP-178. Asesinado por SCP-178-1 a través de SCP-914. Varias entidades bípedas de origen desconocido se encontraron en el sitio eliminado. Las pruebas revelan que estas entidades se comportan de manera similar a las observadas al usar SCP-178. En este momento, se desconoce si SCP-178 y estas entidades están relacionadas.